Así que bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo fue la experiencia trabajando con Horrich y demás. Así que te voy a hacer una serie de preguntas y Ujú. empezamos con la primera pregunta que sería, ¿cómo era tu proceso de captación tradicional antes de empezar a trabajar con nosotros y cómo sentís que cambió eso cuando empezaste a trabajar con el sistema? Pues el proceso de captación principalmente era por llamada y luego algunos Perfecto. leads a nivel pues Facebook o Instagram. Entonces eso era muy costoso y luego pues no siempre eran leads cualificados o era gente que a lo mejor no quería, no estaba en mi zona o tal. Y luego la llamada era muy frustrante porque al final tenías que ponerte a hacer llamadas, tenías que entrenarte para hacerlas y era muy desagradable porque la gente, pues bueno, ya sabemos cómo está, ¿no? Los propietarios que están que no quieren agencias, entonces era bastante duro. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que no las haces. Oye, Claro, esta llamada, o sea, pasan los días y ¿cuántas llamadas has hecho esta semana? Pues he hecho 2. Pues claro, con eso es complicado captar. claro, Y pues con Hostrich la diferencia es que bueno, al automatizar una serie de campañas, que sí que es verdad que tienes que dar con el kit, ¿no? Decir, oye, pues esto me funciona más, esto me funciona menos, pues sí que siempre tienes 2, 3 valoracionnes o 2, 3 leads que has podido contactar con ellos de alguna manera, se han interesado por ti, pues ya la conversación es diferente. claro, ¿Sabes? Entonces, eso te sube, entonces ya te animas también a hacer llamadas, o sea, entras en un claro. círculo virtuoso, ¿no? O sea, tengo leads, tengo propietarios, pues venga, voy a hacer algunas llamadas, ¿sabes? Porque vas un Mm, poquito más así. De la otra manera, pues que es un poco en la desesperación. claro. Digamos que te da un poco más de ganas de hacer llamado el hecho Claro, de ya haber hablado con ellos por WhatsApp y que no claro, es una llamada fría y que no sepan nada de vos, ¿o no? claro, eso es, eso es. Entiendo. Y antes, normalmente, cuando tenías que hacer llamadas en frío, ¿cuántas horas perdías a la semana o al día dedicándole horas a eso? El tema es que lo ideal es estar 2 o 3 horas al día hasta que consigas la captación, pero no lo Sí, haces, no lo claro, haces. claro. Haces Y una semana había, o a lo mejor una semana estás más inspirada, pero te dicen 2 noes, te dice otro propietario, te dice que te vayas a hacer puñetas y te entra un poco de bajón. Entonces, al final, pues te centras en otras cosas. Te vas desviando, luego las hago y haces otras cosas y no las haces. Y te eso sí, mantenés ocupada para evitar hacer llamadas en frío, vamos a decir. sí, sí. Sí, total, vamos, Entiendo. la misma experiencia. Entonces, en esto lo bueno, pues eso, que entra en un círculo virtuoso, que ya tengo mis valoraciones, tengo mis contactos, tengo una red muy buena, o sea, tengo bastantes prospectos, que yo luego les hago mis seguimientos con noticias de prensa o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando les llamas y dices, bueno, pues a ver si maduran y ya entramos en una posible exclusiva y tal. Entonces, te permite tener no sé, trabajar más feliz, si me apuras, no sé, no es la sensación. Trabajar más cómoda también puede ser el hecho de Claro, claro, no. total, total. Claro, claro. Y te hago una consulta. ¿Qué fue, vamos a decir, lo que te hizo dar el salto, por así decirlo, para empezar a trabajar con nosotros y decidir automatizar todos esos procesos que antes hacías de manera manual? Porque siempre viste que se tiene como el hecho de, bueno, si lo hago yo, por ahí lo hago mejor, que lo haga una máquina, no me gusta. Pero Pues ¿qué fue hombre, lo que te hizo tomar la decisión? de entrada me pareció muy novedoso y Sí, eso pues no estaba, vamos, yo no lo había probado un año anterior con una empresa, pero vamos, no tiene nada que ver, porque era una prueba y era para otro tema de automatización. Intentamos probar con captación, pero salió mal. Entonces me sí. parece muy novedoso, me parece que el software era un pepino, o sea, cuando me lo enseñaste y tal, dije, joder, es que está muy bien parido, ¿sabes? Que parece que está todo muy automatizado, tienes las campañas, tienes tu CRM, o sea, me parece muy bueno y no perdía nada, o sea, al final era probar. O sea, todo lo que sea intentar mejorar el trabajo que realizo, pues hombre, hay que probarlo, ¿no? O Exacto. sea, es que hay que invertir, para ganar hay que invertir. Lo que no podemos Exacto. pretender es que caigan las captaciones del cielo y tal. Que no hubiera funcionado, pues me hubiera dado de baja, ¿sabes? Pero al Hmm. principio yo creo que en estas cosas hay que probar. ¿Estás conforme con tu compra, dirías? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, qué vamos, bien. sí. Luego ya está cada uno, ¿eh? O sea, luego, evidentemente, si luego no eres capaz de transformar, pues hay que mirar por qué no transformas. Es en eso estoy también, ¿no? Pero, jolín, que te caigan todas las semanitas valoraciones o contactos y tal, eso está muy bien. Tal y como está el mercado ahora, ¿sabes? Me imagino que si luego esto se pone un poquito peor, pues va a ser más fácil, porque encima la gente estará más predispuesta a contar con un profesional. Entonces, yo entiendo que es una buena oportunidad, desde luego. Te quería preguntar, vamos a decir, en cuanto a números, antes de empezar a trabajar con nosotros, más o menos cuántas propiedades estabas captando, o cuántos contactos o valoraciones o visitas estabas teniendo al mes, y de que empezaste a trabajar con nosotros, ¿cómo cambió esos números? A ver, te hablo en general, ¿eh? Porque un fallo mío es que a lo mejor no tengo todo controlado el número, pero para que te Sí, hagas una idea, antes de Hostrit se hacía 2 captaciones al mes, era
Era lo, bueno, pues un poco la media. Ahora, claro, es que aquí llamamos captación, ¿no? Visita física, pues, por ejemplo, en un mes bueno que he tenido, junio o mayo, creo que fueron bastante buenos, pues a lo mejor podía hacer hasta 2 captaciones físicas a la semana, sin contar las conversaciones que pudiera tener online o valoraciones que he hecho o sea, online, vamos, que manda el informe o he mandado mi presentación. Bueno, pues que hay gente que a lo mejor no. Entonces, evidentemente cambia mucho. Es lo que te Claro. digo, ya tendré como 30 o 40 prospectos. Entonces, vamos a decir que pasamos de hacer unas 2 visitas al mes a hacer 2 visitas a la básicamente 2 semana, visitas a la semana. Multiplicamos fácilmente. un por 4 por 5 Sí, sí, aproximadamente sí, total, el total. volumen de visitas. Qué bien. Y te quería preguntar, bueno, ¿qué le dirías a un compañero del sector, por ejemplo, que está dudando si tomar o no tomar la decisión de avanzar con nosotros? ¿Qué le dirías siendo vos, no? Siendo como un consejo de amiga, vamos a decir. Pues que, vamos, que son tontos si no lo prueban. O sea, Claro. que a mí me ha venido Dios a ver con esta herramienta. De verdad, ¿eh? O sea, no lo digo no llevo comisión, que quede claro, pero es verdad que para mí me parece un puntazo. Parece un puntazo. Yo que llevo muchos años, hombre, no llevo vengo arraigada muchos años, pero es verdad que he pasado por varios momentos y ahora está difícil. Entonces, que te pongan clientes en bandeja, pues hombre, es muy fácil. Es Claro. más fácil, claro. Claro, y que, vamos a decir, en una sola frase, ¿cómo resumirías tu experiencia trabajando con nosotros? Pues no sé, es muy mala, soy muy poco creativa, pero un buen descubrimiento, un gran descubrimiento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro de que estés contenta con los servicios, obvio, y a seguir mejorando así, esos números los aumentamos. Ojalá. Así que bueno, eso. Muchas gracias por tomarte el tiempo hoy para venir a la entrevista y Nada, estamos en vosotros. contacto. Gracias, Ian, un placer.